Cuando volví de la cárcel a mi casa, mi marido desplegó un certificado de defunción con mi nombre y mi hijo susurró: «Pero papá dijo que moriste hace 10 meses». Mirando fijamente al niño cuya sonrisa tonta jamás podría malinterpretar, sostuve mis papeles de liberación cerca de la puerta. «Leo, cariño, soy yo, soy mamá, estoy en casa». Leo palideció como un fantasma. «Pero papá dijo que moriste en la cárcel». «¿Qué? ¡Qué locura! Estoy aquí». Se retiró a la casa llorando. «No, no, no, mamá ha muerto». Fuimos a su funeral. Puse flores en la caja de madera en la que estaba. «¿Qué caja? ¿Qué funeral?». Avancé, pero Leo corrió más adentro de la casa. «¿Papá?». Cuando mi marido Marcus me vio en el pasillo, se le doblaron las rodillas. «¿Quién eres tú?». Para protegerlo, arropó a Leo detrás de él. «Marcus, ¿de qué estás hablando?». «Soy yo, Elena. Acabo de salir de la cárcel». Le presenté mis papeles de liberación, pero no se movió. «Elena murió hace 10 meses». Sollozó. Suicidio en su celda. El director me llamó personalmente y me entregó la carta de despedida. Identifiqué el cuerpo. «La enterramos. Piernas débiles». «Eso es imposible». «Te escribía cartas todas las semanas». «Llamaba cuando podía». «Hablamos del cumpleaños de Leo hace un mes». Marcus negó con la cabeza lentamente. «No he recibido una carta ni una llamada en 10 meses». «Desde entonces», dijo. «Desde que murió mi esposa. No sé quién eres ni qué clase de juego enfermizo es este, pero tienes que irte». «¿Juego?». «Marcus, soy tu esposa». Jeb certificado, membrete de la prisión que decía que me había suicidado, y el programa del funeral con mi foto estaban dentro. «Este es el certificado de defunción de mi esposa», susurró. «Firmado por el médico de la prisión». Observé los documentos. Sellos oficiales, firmas, todo parecía legítimo. «Esto es falso, tiene que serlo. Alguien te está mintiendo». Miró a su alrededor a su padre. «Hueles a mamá», dijo. «Como su champú». Marcus insistió. Se retractó suavemente de Leo. «Amigo, sé que extrañas a mamá, pero esta no es ella. A veces la gente mala finge ser alguien a quien amamos». Su tono protector y triste me volvió loco. Una mujer rubia, posiblemente de 30 años, salió del pasillo con la mano sobre una barriga embarazada. Parecía tener 8 meses de embarazo. «Marcus, ¿está todo bien?». Se acercó y le tocó el brazo. «Esta mujer dice que es Elena». Marcus susurró. Los ojos de la rubia se abrieron de asombro y simpatía. «Oh, cariño». Extendió la mano. «Lo siento, mucho, pero después de que Marcus perdiera a su esposa, nos conocimos en un grupo de apoyo. Yo también perdí a mi esposo. Sé lo horrible que puede ser el dolor». Se enfrentó a Marcus. «¿Debería llamar a la policía? ¿Te casaste con alguien más?». Me quedé sin aliento cuando vi su llamada. «Han pasado 10 meses, y ya estás teniendo un bebé con alguien más». Lloré. Seguí adelante por Leo. «Sofía ha sido maravillosa con él». Sofía me apretó la mano. «Leo, cariño, ¿por qué no vas a tu habitación mientras nos ocupamos de esto?». Leo me miró de nuevo. Me estaba ganando su confianza. Pero ella también tiene la voz de mamá. Le di nuestra sonrisa de la hora del panqueque. Ella sonrió. Sofía se inclinó hacia él. «Lo sé, cariño». Los ojos de Leo brillaron. Él preguntó: «¿Puedo ir a abrazarla?». «No, cariño. Tu mamá está en el cielo, ¿recuerdas? Visitamos su lugar especial la semana pasada». Mis protestas fueron ignoradas cuando le ordenó a Leo que subiera y sacó su teléfono. «Lo siento, pero necesito proteger a mi familia». Llamó al 911 mientras mi esposo estaba de pie. «Sí, hay una mujer en nuestra casa que dice ser la esposa fallecida de mi esposo. Parece enferma mental». Mi súplica urgente fue: «Espera, pregúntame lo que sea. Cualquier cosa sobre nosotros que solo yo sepa», le imploré a Marcus. «Nuestra primera cita fue en ese horrible restaurante chino. Te intoxicaste con comida». Leo nació durante una tormenta de nieve. La expresión de Marcus cambió. Sofía lo interrumpió. «Cualquiera podría averiguarlo. Redes sociales, hablando con amigos». «Señora, entiendo que el dolor hace que la gente haga cosas, pero esto es cruel». «La cicatriz de cesárea en mi estómago», dije. «Eso parece una espada». La cara de Marcus palideció. «¿Cómo lo sabe?». Revelé mi cicatriz de cesárea en forma de espada levantándome la camisa. Marcus se tambaleó hacia atrás. «Oh, Dios mío, ¿cómo es esto posible?». Sofía lo agarró del brazo. «Marcus, las cicatrices se pueden fingir. No dejes que te manipule».
Marcus estaba claramente en conflicto. En minutos llegó la policía. Marcus le presentó el certificado de defunción y la policía examinó mis papeles de liberación. Estos papeles de liberación parecen legítimos. El oficial respondió. Pero también lo parece este certificado de defunción. Defunción. Déjame hacer algunas llamadas. Con el teléfono en la oreja se hizo a un lado. Regresó 20 minutos después. La prisión confirma que Elena Moreau murió hace 10 meses. Suicidio. El cuerpo fue entregado a la familia. Él me compadeció. Señora, no sé quién es usted, pero necesita irse. Si regresa será arrestada. A través de la ventana del piso de arriba escuché a Leo llorar mientras me llevaban. Pero ella sabía sobre la cicatriz. Mamá siempre decía que era porque yo era su guerrera. La voz de Sofía lo tranquilizó. A veces la gente investiga. Tu papá habla de tu mamá en línea. A veces la gente puede aprender cosas. Pero como lo dijo me dio escalofríos. Iba a investigar algo sospechoso. Después de 3 cuadras me detuve en un estacionamiento vacío detrás de una tienda de comestibles cerrada. Era difícil apagar el motor con manos temblorosas. En mi regazo estaba el papel de liberación arrugado que el oficial había confiscado para revisar. Seguía escuchándolo decir que la prisión certificó mi muerte hace 10 meses. Mi teléfono tiene 4% de batería y no tiene cargador. Me recosté y miré al techo del coche, intentando comprender qué había pasado. No podía dejar de pensar en la cara de Marcus al verme, en cómo me miraba como a una extraña, en Sofía tocándole el brazo protectoramente, como si fuera su dueño, en Leo gritando por la ventana sobre la cicatriz. Una luz grisácea entraba por el parabrisas cuando abrí los ojos, así que debí de quedarme dormida. Sentía mal sabor de boca y me dolía el cuello por ese ángulo tan extraño. Revisé mi teléfono con un 3% de batería a las 7:15. La oficina de registros del condado abría a las 8. Conduje al centro con mis papeles de alta en una mano. La empleada de registros tenía sueño y llevaba gafas con cadena. Moví mis papeles por el mostrador. Después de mirarlos, escribió en su ordenador. Se le quedó el dedo paralizado. Miró la tele, luego a mí y luego volvió a mirarme. En silencio, pulsó un botón de su teléfono. Un supervisor con corbata salió de una oficina trasera, a juzgar por su placa. Arqueó las cejas al ver mis documentos escritos en el ordenador. Señora, nuestro sistema muestra que falleció hace 10 meses. Susurró. Certificado de defunción presentado por el Departamento de Correccionales. Se me encogió el estómago. Es imposible. Salí ayer, estoy aquí. Hizo clic con el ratón varias veces. El registro muestra que Elena Moreau se suicidó bajo custodia. Hay un certificado de defunción. Pausa. ¿Quiere una copia? Asentí porque no podía hablar. Fue a la parte de atrás y salió con un certificado impreso con mi nombre, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento hace 10 meses, la firma del médico de la prisión y un sello estatal que parecía real. Caminé temblorosamente hacia mi coche y comparé los 2 documentos en el asiento del conductor. Membretes, autógrafos y sellos adornaban las hojas de liberación. Membretes oficiales, firmas y sellos estaban en el certificado de defunción. Ambos parecían reales. Tenían sellos estatales. Alguien con acceso a sistemas y documentos oficiales se esmeró en fabricar un certificado de defunción y subirlo a las bases de datos del gobierno mientras me mantenía con vida en prisión. Tenía que determinar quién y por qué. Pero ¿por dónde empezar? El consejero de la cárcel mencionó un centro de recursos de reinserción social en el centro para presos en transición. Solo tenía $45 en fondos de liberación y ningún sitio donde alojarme. Antes de que se agotara la batería, escribí la dirección en mi teléfono y conduje hasta allí. Una vieja estructura de ladrillo con un letrero descolorido albergaba el centro de reinserción social. Al entrar, la recepcionista me miró. Mientras le explicaba mi situación, su expresión pasó de la indagación cortés a la sorpresa y finalmente a la alarma. Tomó el teléfono a media frase y marcó. Necesito ponerte en contacto con asistencia jurídica ahora mismo. Dijo. Esto va mucho más allá de lo normal en reinserción social. Necesitas un abogado que entienda de justicia penal y problemas de identidad civil. Me dirigió a una computadora en una esquina mientras llamaba. Ingresé a mi antigua cuenta de correo electrónico con la contraseña que recordaba. Todo parecía extraño al abrir la cuenta. Revisé mi historial de inicio de sesión y encontré una dirección IP extranjera de hacía 10 meses. Mi contraseña cambió ese día. Me bloquearon el acceso cuando llegó el certificado de defunción. Alguien había pirateado mi correo electrónico para impedirme comunicarme. De vuelta en recepción, solicité el teléfono. Llamé al departamento de registros de la prisión de memoria después de que la mujer me lo diera. Respondió una empleada de la junta. Solicité mi teléfono y los registros de correo saliente. Me retuvo. 20 minutos de música de ascensor horrible después, regresó. Esos registros requieren una solicitud formal por escrito. El procesamiento tarda de 5 a 7 semanas. La llamada terminó con una sensación de derrota. No tenía tiempo, papeleo ni espera. La trabajadora de reingreso me sonrió y dijo,
Te devuelven la llamada de asistencia legal. Están programando una cita de admisión. 5 minutos después, sonó su teléfono. Me lo dio y hablé con alguien que me programó con Nadia Keller, abogada, 4 días después. 4 días sin dormir se sintieron como una eternidad, y mi hijo pensó que estaba muerta. La trabajadora de reingreso debió de ver mi cara porque volvió a llamar y me consiguió una cama en un refugio de emergencia para pasar la noche. Le di las gracias y me fui con un papelito con la dirección. De vuelta en mi coche, no dejaba de pensar en la cara de Leo cuando me vio. Cómo se le iluminaron los ojos brevemente antes de que el miedo se apoderara de él. Me reconoció. Recordó mi voz, mi sonrisa y mi olor. Sabía que era su madre antes de que Sofía lo convenciera de lo contrario. Encontré una libreta en la guantera y anoté cada detalle de nuestra vida juntos, incluyendo cómo hacía panqueques con forma de dinosaurio, la canción que cantaba, cuando no podía dormir, el juego en el que jugábamos a que sus coches de juguete hablaban, la vez que se rompió el brazo al caerse del columpio y lo sostuve en urgencias, su elefante de peluche favorito, el señor Trompa, y la cicatriz en la rodilla de cuando aprendió a montar en bicicleta. Cosas que solo su verdadera madre sabía. Puede que las necesite para demostrarlo. El trabajador de reinserción me dio la dirección del refugio para ir en coche. La estructura estaba deteriorada, con la pintura descascarada y una luz de entrada parpadeante. Recibí la llave de la taquilla y una manta fina de un empleado de recepción que comparó mi nombre con una lista. Vi una camilla vacía contra la pared del fondo del dormitorio con filas de catres. Me senté en la camilla con mi formulario de liberación en el regazo, después de guardar las llaves del coche y la libreta en la taquilla. Mi inventario de pertenencias incluía mi cepillo de dientes, 3 libros, una foto de Leo de hace 6 años, 2 pares de calcetines, ropa interior y la ropa que me dieron en la prisión y que usé en mi celda cuando me liberaron. Sin embargo, recordaba haberle escrito al menos 5 cartas a Marcus en las semanas previas a mi supuesta muerte, hace 10 meses, sobre el cumpleaños de Leo, contando los días para la libertad, y haberlas perdido. El registro de correo saliente en mi hoja de pertenencias no indicaba los envíos. Después de escribir una carta a mi hermana hace 10 meses, el registro se detuvo y mi capacidad de comunicarme con el mundo exterior desapareció de la noche a la mañana. La alarma de alguien 3K3 más allá me despertó temprano. Sentía aspereza por dormir con la ropa puesta y la espalda me dolía por el colchón tan fino. Saqué mis pertenencias de la taquilla y me fui antes del desayuno. El certificado de defunción que me enseñó Marcus mencionaba el cementerio y el número de parcela. Introduje la dirección en el móvil y conduje por la ciudad. Abrí las puertas del cementerio. Caminé por la sinuosa ruta, pasando por hileras de lápidas hasta el número de sección. Después de aparcar y caminar por la hierba empapada, estudié nombres y fechas en las lápidas hasta que vi mi nombre, Elena Moreau, mi fecha de nacimiento y una fecha de fallecimiento de hacía 10 meses. Había flores frescas en un jarrón de metal sobre la lápida. Marcus y Leo probablemente habían visitado mi tumba últimamente. Al mirar mi lápida, sentí como si me viera a mí misma desde fuera. Esto era real. Alguien la compró. ¿Quién grabó mi nombre en la piedra? Mi supuesto cuerpo estaba enterrado aquí. Todo era horrible y me ponía los pelos de punta. Tomé fotos de la lápida, las flores, la lápida y el nombre de la funeraria grabado al pie con el móvil. Volví al coche y busqué la dirección de la funeraria, que estaba a 3 manzanas. Conduje hasta su pequeño estacionamiento y aparqué. El edificio de ladrillo con columnas blancas intentaba ser sofisticado, pero parecía anticuado. Dentro olía a flores y a limpieza de alfombras. Entré y me encontré con un hombre de traje oscuro que levantaba la vista de un escritorio. Pedí hablar con los organizadores de Elena Moreau de hacía 10 meses. Parecía confundido y me preguntó si era pariente. Llamándome Elena Moreau solicité el expediente. Palideció y se levantó, diciendo que necesitaba al director. Franz Meyer, un hombre mayor, apareció unos minutos después. Me di cuenta de que pensaba que era un estafador o que estaba loco cuando preguntó qué pasaba. Vio la identificación de la cárcel en una pulsera que no arrancaron cuando me fui cuando le mostré mis papeles de liberación y mi muñeca. Pasó de la defensiva a la sorpresa. Me dijeron que esperara y entró en una oficina trasera. Regresó con una carpeta grande. Sentado en una mesa en una pequeña sala de conferencias, la abrió con cuidado. Dr. Henrik Olsen, de la unidad médica de la prisión, firmó el certificado de defunción en la parte superior. La funeraria recibió un formulario de autorización de transporte con membrete del Departamento de Correccionales, donde se les indicaba que aceptaran y prepararan al difunto para el entierro. Las manos de Franz temblaban ligeramente al pasar las páginas. Hablando en voz baja, relató lo sucedido hacía 10 meses. El cuerpo llegó en una bolsa de transporte sellada con mi nombre y número de preso. La documentación indicaba que solo se podía cerrar el ataúd. No se podía velar debido al fallecimiento. Aunque poco frecuentes, las muertes en prisión por violencia o trauma no eran infrecuentes.
Marcus hizo planes y firmó documentos, pero nunca vio el cuerpo. Los funcionarios de la prisión solicitaron que los restos permanecieran sellados por razones de salud y seguridad. Franz reconoció que esto le preocupaba porque normalmente necesitaba la identificación de la familia, pero la documentación era tan formal y completa que siguió la rutina de la cárcel. Marcus eligió un ataúd, aprobó la lápida y pagó a todos. Marcus, Leo y algunos amigos asistieron al entierro 4 días después. Franz me mostró imágenes del servicio de mi hijo, agarrando la mano de su padre cerca del ataúd, así que le pedí a Franz copias de todo el archivo. Hizo una pausa, mirando el papeleo, mi cara y mi brazalete de identificación de la cárcel. Por último, afirmó que haría duplicados porque toda esta situación le parecía terrible incluso entonces. La carpeta fue copiada en una máquina de la esquina, que zumbaba y hacía clic durante varios minutos. La autorización de tránsito, el certificado de defunción, las notas de admisión que mostraban cómo llegó el cuerpo sellado, la factura de Marcus y todo lo demás se deslizó por la mesa cuando regresó. Le di las gracias y me fui antes de que reconsiderara ayudarme. Después de regresar al refugio, coloqué mis papeles de liberación, el certificado de defunción y los documentos de la funeraria, la hoja de inventario de propiedades y el registro de correo detenido en una mesa vacía en el área común. En el reverso de un sobre escribí una cronología con un bolígrafo. Algo sucedió hace 10 meses que detuvo mis cartas. Mi contraseña de correo electrónico fue cambiada por un usuario desconocido al mismo tiempo. Un médico de la prisión firmó un certificado de defunción la misma semana. Mi cuerpo sellado llegó a la funeraria días después. Marcus recibió la notificación oficial. Hubo un funeral. La familia enterró a alguien que pensaron que era yo. Hice todo esto en mi celda, sin darme cuenta de que el mundo pensaba que estaba muerta. Una trabajadora social que recorría el refugio se detuvo en mi mesa para preguntarme si necesitaba ayuda. Les dije que necesitaba cupones de alimentos y dinero de emergencia después de ser liberada. Llené varios formularios con su ayuda. Recibimos avisos de error al enviar ambas solicitudes en línea. La base de datos de mi estado me registró como muerta. Al llamar a la oficina de prestaciones, la trabajadora social fue transferida 3 veces antes de darse por vencida. Indicó que los programas de apoyo no funcionarían hasta que se resolviera mi situación legal. Tuve el mismo problema para conseguir una tarjeta de la biblioteca para usar sus computadoras. La bibliotecaria ingresó mi nombre y número de seguro social, revisó su computadora portátil y afirmó que no podía proporcionar una tarjeta a un sujeto fallecido del registro estatal. Los sistemas que toqué me trataron como un fantasma. Mi segunda noche en el refugio, le escribí a Marcus una larga carta en un cuaderno. Me explicaron las letras que faltaban en mi inventario de propiedades, el entierro con mi nombre, los registros de la funeraria que mostraban un cuerpo sellado sin que nadie lo identificara, la cuenta de correo electrónico bloqueada y el momento de los eventos. Copié mis documentos de liberación e imprimí imágenes de la tumba desde mi teléfono en una farmacia. Todo fue en el sobre con el nombre de Marcus. Quería que viera la evidencia por escrito sin que Sofía la interceptara o la explicara. Tal vez verlo todo escrito le ayude a comprender que ambos sufrimos. Revisé la dirección de la oficina de Marcus en línea a la mañana siguiente. Trabajaba en una compañía de seguros del centro en una oficina grande. Conduje hasta allí y dirigí el sobre al nombre completo y la empresa de Marcus Lindholm en la sala de correo del vestíbulo. Me fui sintiendo que había logrado algo pequeño pero esencial después de que el cajero lo tomara sin preguntas. Como mi identificación venció mientras estaba en prisión, fui al DMV para obtener una nueva. Estuve 45 minutos en la fila frente a una ventanilla. La expresión de la empleada cambió al introducir mis datos en su ordenador. Llamó a una supervisora. Esta miró la pantalla, luego a mí, y me explicó que no podían emitir una identificación a una persona fallecida. Le expliqué el error de la prisión, pero la supervisora insistió en que primero resolviera mi situación con la Oficina Estatal de Registros Vitales. Salí del DMV sin nada, sin poder identificarme en ningún sistema oficial. Un edificio ruinoso cerca de la sala del tribunal albergaba la oficina de asistencia jurídica en el 3er piso sin ascensor. Bajé las escaleras con mi carpeta de documentos, con las piernas temblando tras el rechazo del DMV. La sala de espera tenía asientos de plástico y revistas anticuadas, pero la recepcionista se mostró comprensiva cuando le dije que tenía una cita con Nadia Keller. Una mujer de 40 años estaba sentada tras un escritorio lleno de expedientes en una oficina modesta. Se me hizo un nudo en la garganta cuando Nadia se levantó y me estrechó la mano con firmeza, cálida y tranquilizadora. Tomó un papel amarillo de la silla frente a su escritorio y empezó a escribir. Seguí hablando, soltándole toda la historia mientras ella escribía páginas y páginas de notas. Indagó sobre fechas, horas, conversaciones en prisión y el lenguaje del certificado de defunción. Cuando escribí sobre cómo Leo recordaba mi olor y mi sonrisa, levantó la vista de sus notas con ojos tristes, pero siguió escribiendo. Nunca pensó que estuviera loca o mintiendo, ni siquiera fuera de horario. Me informó que había llevado casos de condenas injustas, pero nunca uno en el que alguien fuera borrado de los registros oficiales en vida. Cuando terminé, el bloque estaba medio lleno, y revisó sus notas antes de hablar.
Dijo que necesitábamos presentar una petición de emergencia ante el tribunal para confirmar mi identidad y obtener una orden de protección para evitar el arresto por estar viva. Su voz era firme y profesional mientras explicaba el plazo, diciéndome que podría llevar meses y requerir pruebas. Las pruebas de ADN que me vinculan con Leo y las declaraciones de conocidos que estuvieron antes de la prisión son cruciales. Asentí, intentando comprender mientras ella abría formularios en su computadora. Su teclado hizo clic mientras me preguntaba sobre mi familia y mis antecedentes. Tengo parientes vivos que puedan testificar o aportar ADN. Mi hermana vive a 2 estados de distancia, le informé. Nuestra relación era difícil, así que no nos habíamos comunicado desde antes del encarcelamiento. Nadie escribió que las relaciones intrincadas seguían siendo beneficiosas para la comparación de ADN. Abrió una nueva ventana y enumeró todas las pruebas que tenía. Los documentos de liberación con sus sellos y firmas oficiales, el archivo de la funeraria que muestra el traslado del cuerpo sellado, la cronología de cuándo se bloqueó mi correo electrónico y mis cartas detenidas que nunca llegaron a Marcus. Inmediatamente clasificó todo escribiendo. Necesitábamos más, añadió sin levantar la vista de la pantalla. Mis registros completos de la cárcel, incluyendo las grabaciones de vigilancia del día en que supuestamente fallecí, los documentos médicos que confirmaban que estaba viva y recibiendo tratamiento, los registros de visitas que demostraban que tuve contacto con el personal y los registros telefónicos que mostraban mis llamadas. Me aseguró que presentaría una solicitud de la Ley de Libertad de Información para todo, escribiendo el documento rápidamente. Solicité todos los documentos y videos relacionados con el caso al Departamento de Correccionales. Abrió otro documento y le escribió una carta al director de la prisión mientras se imprimía. Mientras escribía sobre la preservación de pruebas y los delitos penales, se volvió formal y severa. Dijo que envió una copia a la Fiscalía General del Estado, porque esto iba más allá de los errores administrativos. Una persona con acceso a los sistemas oficiales falsificó registros a sabiendas, un delito grave. A medida que salía cada página, la firmaba con un gesto elegante y la metía en sobres mientras la impresora zumbaba. Verla trabajar me producía alivio y ansiedad. Por fin alguien hacía algo en lugar de simplemente decirme que estaba equivocada o confundida. Después de sellar y apilar los sobres en su bandeja de salida para enviarlos, me sonrió. Esto es solo el principio, dijo. Pero al menos ahora tienes representación y un plan. Mi carpeta pesaba más cuando salí de su oficina una hora después, con copias de todo lo que había archivado, bajando esos 2 tramos de escaleras. Por fin sentí que podía verificar lo que me había sucedido desde que llegué a la puerta de Marcus. Sentí menos pánico e incertidumbre después de días así. Mi abogado me creyó y luchó contra la burocracia. Usé el teléfono de emergencia del albergue para mirar la hora en la acera. Todavía era tarde, faltaban horas para la cena. Una mujer, de unos 35 años, con una bandolera y una sonrisa profesional pero educada, se me acercó mientras caminaba hacia la parada del autobús. Se identificó como Freya Novak, periodista de justicia penal. Dijo que alguien en el Centro de Reinserción Social se percató de mi situación y quería escuchar mi historia. Que Sofía viera mi nombre en las noticias y lo usara para alejarme de Leo me revolvió el estómago. Freya continuó, explicando cómo la atención de los medios animó a las instituciones burocráticas a actuar con mayor rapidez, ya que nadie quería parecer incompetente. Prometió verificar cada detalle antes de publicar y proteger mi privacidad mientras exponía el sistema penitenciario. Examiné su rostro para determinar su confiabilidad. Presentó una tarjeta de presentación con su nombre, el logotipo del periódico y enlaces a su condena injusta, y artículos sobre reforma penitenciaria. Eché un vistazo a las historias en su teléfono y vi investigaciones importantes que cambiaron la política. Acepté hablar y nos reunimos en una cafetería a 2 cuadras de distancia, donde me invitó a almorzar mientras yo repetía todo. Después de pedir permiso, filmó nuestra charla con su teléfono y tomó notas en un cuaderno de espiral manchado de café. Mi cronología, la documentación, la funeraria y las explicaciones sobre el cuerpo sellado me llevaron 2 horas. Cuando le mostré el archivo del protocolo de transporte de France, se emocionó y tomó fotos de cada página con su teléfono. Esto fue muy inusual, comentó. Es raro que un cuerpo llegue sellado sin verlo, lo que implica que alguien con poder institucional planeó el encubrimiento, manipulando documentos oficiales y procedimientos de transporte. Fotografió mis documentos de liberación, certificado de defunción, imágenes de la tumba y todo. Empacó sus notas y prometió llamar al departamento de correcciones una vez que termináramos. Preguntaría a los funcionarios sobre mi problema y vería qué sucedía. Dijo que su reacción revelaría si esto fue un error o intencional. Tomé el autobús de regreso al refugio, sintiéndome vulnerable y preocupada por su artículo. Freya me contactó la tarde siguiente porque la Oficina de Información Pública del DOC había respondido. Dijo que su respuesta fue rápida y burocrática, diciendo que estaban investigando el asunto, pero que no podían compartir los datos de los reclusos. Eso es jerga gubernamental para pánico interno, dijo, porque las empresas solo usan ese lenguaje cuando intentan averiguar qué salió mal. 4 días después de enviar mi carta al empleo de Marcus,
un número desconocido llamó al teléfono prestado del refugio. Algo me hizo responder después de pensar que era correo no deseado. Marcus, temblando e inseguro, preguntó si podríamos encontrarnos en un lugar público para charlar. Aseguró que había leído mi carta en el trabajo y que no podía pensar en nada más. Me temblaban las palmas de las manos cuando acepté encontrarme con él en la cafetería donde Freya y yo hablábamos. Tras ver toda la información por escrito sin la protección de Sofía, su percepción cambió. Colgué y me quedé mirando el teléfono en mi litera, preguntándome si estaba empezando a creerme o si necesitaba más información antes de llamarme loca. Al llegar la tarde siguiente, la cafetería estaba casi vacía, con solo unos pocos usuarios de portátiles. Marcus estaba sentado en una mesa de la esquina, y desde el otro lado de la habitación pude ver que tenía mal aspecto. Ojeras, camisa arrugada, y un pelo que parecía como si se lo hubiera estado peinando toda la noche. Una carpeta manila llena de papeles reposaba sobre la mesa frente a él. Sentada frente a él, lo observé estrechar la mano y abrir la carpeta. Colocó el certificado de defunción, el programa de entierro y las cartas de la cárcel en filas ordenadas sobre la mesa, como si fueran pruebas en la escena de un crimen. Su voz sonó áspera cuando finalmente habló, preguntándose cómo podía ser real si yo estaba sentada frente a él. Saqué mis documentos de liberación con sellos y firmas oficiales. Le mostré las fechas de mi documentación para que supiera cuándo deberían haberle llegado mis cartas y llamadas. Miró los papeles un rato antes de decir algo que me encogió el pecho. Le pareció extraño que dejaran de llegar mis cartas y llamadas, pero el consejero de la cárcel afirmó que me estaba retrayendo emocionalmente antes del suicidio. Le dijeron que me estaba retrayendo de todos para prepararme. El consejero lo presentó como una tendencia habitual. Marcus agarró su teléfono con manos temblorosas. Revisó sus mensajes y me miró. Mi mensaje de hace 10 meses era falso. Ya no soportaba la cárcel, así que debería olvidarme y seguir adelante. Me sentí mal al ver esas palabras porque nunca las escribí. Ninguno de mis mensajes era así. Le dije que no sabía cómo alguien le había escrito desde mi teléfono. Claramente alguien lo sabía. Alguien quería hacerle pensar que renunciaba. Él sentía que me iba. Así que le pregunté por la nota de despedida que supuestamente le dio personalmente el director. Marcus palideció y buscó a tientas su billetera. Dijo que la había llevado doblada en cuero durante 10 meses. El papel estaba blando y arrugado por cientos de pliegues y desdoblamientos. Me la entregó con cuidado y la leí. Las palabras eran inexactas, pero Marcus lo creyó porque la letra se parecía a la mía. El lenguaje era rígido y profesional, a diferencia de mi escritura o habla. Decía aceptar mi destino y encontrar la serenidad, algo que nunca usé. Hablaba distantemente de Leo, lo que me dio ganas de gritar porque nunca escribí eso sobre mi hijo. Marcus me estudió la cara mientras leía. Sus ojos cambiaban como si ahora considerara que tal vez estuviera diciendo la verdad. ¿Qué necesitaba de él?, susurró. No tenía sentido evitarlo, así que le informé. Necesitaba una prueba de ADN para verificar que era la madre de Leo. Necesitaba que dejara de tratarme como una extraña aterradora que intentaba lastimar a su familia. Necesitaba su ayuda para descubrir qué había sucedido y quién nos había atacado. Asintió con vacilación y aceptó la prueba de ADN. Dijo que necesitaba tiempo para pensar antes de involucrar a Leo. Dijo que Sofía temía que dañara a su familia. Estaba embarazada y temía que mi regreso a casa afectara a su bebé, Leo, y todo lo que habían construido. Tenía que encontrar la manera de gestionarlo sin asustar a todos. Quería discutir para tener acceso rápido a mi hijo, pero mantuve la calma. Escribimos nuestros números de teléfono en la mesa. Marcus se comprometió a ayudar con las acciones legales de Nadia y a no pelear conmigo por la restauración de la identidad. Me tocó brevemente el brazo mientras nos levantábamos para irnos. El rápido choque casi me pilló desprevenida. Se disculpó por no creerme, diciendo que el certificado de defunción y el entierro parecían reales. Aceptar mi ausencia fue más fácil que impugnar los registros de la prisión. Regresé en autobús al refugio aturdida, confundida, fatigada y esperanzada por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Todo cambió cuando Marcus se convirtió en un aliado. Aunque el camino por delante seguía siendo difícil y complicado, al menos tenía a alguien que creía en mí y podía ayudarme a demostrar mi identidad. Nadia Keller llamó 2 días después. Su noticia me aceleró el pulso tras sus peticiones oficiales y el artículo de Freya. El Departamento de Correccionales asignó un investigador interno a mi caso. La inspectora Lucia Caruso, de la oficina del inspector general, quería hablar conmigo. Nadia me proporcionó la dirección del edificio de oficinas gubernamentales del centro y me instó a llevar todos mis documentos. La burocracia resumaba del gris hormigón y cristal del edificio. Lucia Caruso me recibió en una modesta sala de conferencias del 3er piso. Tal vez de 40 años, tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y una mirada penetrante que lo veía todo. Estuve ocupada desde el momento en que entré. Encendió una grabadora de mesa antes de que nos sentáramos. Investigó mis últimos meses en prisión con un interrogatorio exhaustivo. Sus preguntas incluyeron mi rutina diaria, qué policías trabajaban en mi unidad de alojamiento y quién manejaba mi correo. Me preguntó sobre mi problema de 10 meses con las cartas que faltaban. Tomó notas detalladas cada vez que respondía.
Usó un escáner de esquina para duplicar mis documentos de liberación, certificado de defunción, documentos de la funeraria y fotos del cementerio. Tenía curiosidad por saber qué funcionarios penitenciarios tenían acceso a mi unidad de alojamiento y a la sala de correo. Me pidió que anotara cada nombre y rostro que había visto en esos últimos meses antes de mi muerte. Después de la entrevista de casi 3 horas estaba exhausto. Creo que a Lucía Caruso le gustó lo que le di. Guardó sus notas y el equipo de grabación y prometió mantenerme al tanto de la investigación. No podía revelar lo que encontraran, pero prometió mantener a nadie informada sobre mi caso legal. Lucía cerró su carpeta y me miró con el rostro desconcertado. Encendió el monitor para mostrarme algo en su computadora. Mi nombre figuraba como fallecido hacía 11 meses. Algo parecía ir mal al hacer clic en los detalles. Señaló el campo verificado por, que solo tenía un nombre. Marta Varga, supervisora de la sala de correo. Lucía bajó el cursor para mostrarme la fecha de mi renuncia. 3 semanas después de mi supuesto fallecimiento. El tiempo me revolvió el estómago. Busqué Marta Varga para averiguar por qué me sonaba. Me dio un golpe en el estómago. Marta, la empleada de la sala de correo, siempre usaba demasiado perfume y llevaba uñas postizas largas que hacían clic en el mostrador mientras clasificaba paquetes. La recordaba porque salía con Tomás Varga, un funcionario de prisiones de mi unidad. Varga tenía una barba espesa y parecía enfadarse cuando los detenidos le hacían preguntas. Como siempre, los funcionarios de la cárcel te trataban como si fueras invisible o ignorante. Pero nunca tuve problemas graves con ellos. Presenté mi queja hace 10 meses. Le escribí 3 cartas a Marcus en una semana porque se acercaba el cumpleaños de Leo y quería enviarle al menos una. Nunca le llegaron. Marta se puso a la defensiva y dijo que el sistema de correo estaba bloqueado y que se habían perdido los correos cuando pregunté. Usando el proceso de quejas adecuado, documenté las fechas en que le di las cartas y Marcus nunca las recibió. Su queja fue dirigida a su jefe, pero nunca recibí respuesta. 3 semanas después, suspendieron mi correo electrónico saliente por una falsa infracción de la normativa. Lucía Caruso me observó mientras recordaba esto. Me indicó que registrara todos los detalles de la queja, incluyendo las cartas faltantes, las interacciones con Marta y cualquier información sobre Tomás u otros miembros del personal involucrados, en un bloc de notas amarillo y un bolígrafo. Como la investigación continuaba, no pudo decir más, pero dijo que estaban investigando si los empleados mintieron para encubrir el robo de correo u otra mala conducta. Empecé a escribir y las palabras fluyeron. Escribí sobre cómo Marta solía parecer agobiada cuando le llevaba la correspondencia y tiraba los sobres a un contenedor sin comprobarlo. Escribí sobre el formulario de queja que rellené y cómo recibí una carta estándar indicando que mi queja había sido rechazada. Escribí sobre las miradas extrañas de Tomás después de presentar la queja, sugiriendo que sabía algo que yo desconocía. Escribí sobre cómo me suspendieron el correo después de eso y cómo tuve que apelar para volver a escribir a mi familia. Marcus dejó de responder a mis cartas cuando recuperé mis derechos. Sentí que me odiaba o que había abandonado nuestro matrimonio. Nunca pensé que alguien me haría desaparecer del sistema. Seguí escribiendo con un bolígrafo tembloroso. La inspectora Lucía Caruso me dejó tomarme mi tiempo, asintiendo a veces cuando levantaba la vista. Escribí lo que recordaba en 5 páginas, por delante y por detrás. Ella leyó atentamente las páginas y tomó notas en un bloc aparte. Luego me miró seriamente y dijo algo que me dio escalofríos. Me aconsejó que evitara a Marta y a Tomás Vargas si estaban involucrados. Me advirtió que confrontarlos podría sabotear la investigación y ponerme en peligro. Afirmó que cualquiera que encubriera sus fechorías hasta el momento podría hacer algo peor si se le amenazaba. Dentro gritaba a pesar de mi promesa de no contactarlos. Para ocultar el robo de correo, estos criminales me robaron la vida, mi identidad e hicieron creer a mi esposo que estaba muerta. La sola idea me dio ganas de vomitar en su oficina. La inspectora Caruso me acompañó fuera y prometió ponerme al día sobre la investigación. Me advirtió que no buscara impulsivamente a Marta o a Tomás sola. Asentí y salí del edificio sintiéndome débil. No podía concentrarme en el refugio. El bigote de Tomás y el chasquido de las uñas de Marta me recordaron cómo estas 2 personas extrañas lo habían arruinado todo. Freya me envió un mensaje esa noche. Su artículo ya estaba en línea. Abrí el enlace y vi el titular: Mujer declarada muerta por el sistema penitenciario. Lucha por recuperar su vida. Lo escribió con cuidado, enfatizando los documentos y las fallas sistémicas en lugar del drama. Incluyó comentarios de entrevistas, imágenes de mis papeles de liberación junto al certificado de defunción y preocupaciones sobre cómo el sistema penitenciario podría perder el rastro de una persona viva. El artículo era excelente, y agradecí que alguien contara mi historia correctamente. El artículo se difundió en redes sociales en 1 hora. Vi mi teléfono llenarse de comentarios. La mayoría estaban horrorizados y preguntaban, ¿cómo sucede esto? Algunos dudaban, afirmando que obviamente era una estafadora o una enferma mental y que tenía que haber una explicación plausible. Los comentarios positivos superaron con creces a los negativos. Los artículos se compartieron y etiquetaron a organizaciones de noticias y líderes gubernamentales. Toda esta atención parecía maravillosa. A la mañana siguiente, la directora del refugio me llamó a su oficina.
Parecía ansiosa. Me informó que alguien había llamado la noche anterior y que yo era peligrosa y no debía estar cerca de personas vulnerables. Mi interlocutor dijo que era violenta e impredecible y que ponía en riesgo a todos en el refugio. La directora afirmó que no lo creía porque había estado callada y respetuosa desde que llegué, pero que tenía que tomarse la amenaza en serio por responsabilidad y seguridad de los residentes. Se disculpó, pero me exigió que buscara otro lugar donde quedarme. Fue como un puñetazo en el estómago. Tomé mis pocas pertenencias y contacté con Nadia Keller fuera del refugio. Cuando le conté lo sucedido, parecía enfadada con la persona que llamó. Dijo que tenía dinero de asistencia jurídica de emergencia para alojarme en un motel barato durante unas semanas mientras encontrábamos alojamiento permanente. 3 horas después, me registré en un motel lúgubre en las afueras del pueblo. La habitación olía a productos de limpieza y humo. La colcha tenía manchas feas y el televisor solo tenía 4 canales, pero tenía la puerta cerrada con llave y nadie podía decirme que me fuera. Después de semanas de caos en el refugio y años de ruido y vigilancia en prisión, la privacidad se sentía como el mayor lujo. Pasé unos minutos en la cama respirando la soledad. Marcus me envió un mensaje. Sofía estaba indignada por el artículo de Freya, dijo. Le preocupaba que los periodistas visitaran la casa o la escuela de Leo y causaran disturbios. Me pidió que me abstuviera de hacer publicidad hasta que se resolvieran los asuntos legales. Le respondí que lo entendía y que me saltaría las entrevistas de seguimiento. No le dije que Freya había solicitado mayor cobertura. No quería molestarlos a él ni a Sofía. 3 días después, Nadia llamó con noticias. El tribunal programó su audiencia de petición de emergencia para 3 semanas. Aconsejó reunir la mayor cantidad de pruebas posible durante ese periodo. Exigíamos mi ADN comparado con el de Leo. Todos mis registros penitenciarios demostraban que estaba viva cuando se suponía que estaba muerta. Las personas que me conocieron antes de la prisión tuvieron que testificar. Anoté su larga lista de artículos para reunir en el blog de notas del motel. 3 semanas parecían poco tiempo para demostrar mi existencia. Contactar a mi hermana era la prioridad de Nadia. Ana y yo no habíamos hablado en casi 5 años, desde nuestra gran disputa por el dinero que pedí prestado y nunca devolví antes de ir a la cárcel. La llamé después de 7 minutos mirando el teléfono en la cama del motel. Al cuarto timbre contestó. Su voz parecía cansada y envejecida. Se quedó en silencio durante 30 segundos después de que le dijera que era yo. Empezó a llorar y me preguntó cómo era posible después de haber recibido una carta del sacerdote de la prisión 10 meses antes, indicando mi fallecimiento. La carta tenía membrete de la prisión y todo. Lamentaba no haber asistido al entierro, pero estaba sin Blanca. Vivía a 2 estados de distancia y nuestra relación era pésima. Le informé del certificado de defunción falso, del nuevo matrimonio de Marcus y de que Leo suponía que estaba muerta. Ana se dijo a sí misma que debería haber llamado a la prisión para confirmarlo, pero creía que los funcionarios de la prisión no mentirían sobre la muerte de alguien. Dijo que tenía la carta del capellán, la guardó en una caja de fotos familiares y prometió escanearla y enviarme un correo electrónico de inmediato. Entonces abordé la difícil pregunta. ¿Ofrecería una muestra de ADN para verificar que éramos hermanas y hablar de nuestra historia familiar en el tribunal? Ana aceptó enseguida. Quería ayudar a limpiar y se disculpó por no haber estado presente cuando la necesité. Hablamos durante casi 1 hora sobre todo lo que había sucedido en los años que no habíamos hablado. Me contó sobre su divorcio, el crecimiento de sus hijos y su trabajo en un supermercado. Fue increíble volver a tener familiares, incluso con aquellos con los que llevaba años enfadada. Ana me envió por correo electrónico la copia escaneada de la carta del capellán después de colgar. La insignia de la prisión y la firma del capellán Etienne Rousseau la hacían parecer legítima, como los demás documentos falsos. Se la envié a Nadia de inmediato. 4 días después, Nadia llamó para decirme que había concertado una prueba de ADN en un laboratorio estatal. La cita era para las 9 de la mañana del día siguiente. Marcus traería a Leo y Ana conducía desde otro estado para ofrecer su muestra. Apenas dormí esa noche, preocupada por volver a ver a Leo en la clínica. En un centro médico del centro, con paredes blancas y luces fluorescentes, el laboratorio parecía frío y desagradable. Temprano esperé a Marcus y Leo en la sala de espera. Mi hijo parecía pequeño agarrando la mano de su papá a través de esas puertas de cristal. Le compré su camisa azul favorita con temática de dinosaurios para su 7º cumpleaños. Al verme sentada, Leo se detuvo y me miró fijamente. Le sonreí, pero no dije nada porque Nadia me informó que la orden judicial temporal prohibía la interacción durante la cita. La técnica de laboratorio nos llevó de vuelta a una sala con 3 sillas y una mesa metálica llena de suministros. Con calma, le dijo a Leo que sería un hisopo breve en la mejilla y que no dolería. Leo me miró fijamente mientras ella hablaba, como si estuviera pensando. Marcus protegió a Leo con las manos sobre sus hombros, detrás de él. La técnica frotó el hisopo dentro de mi mejilla durante 30 segundos para tomar la muestra. Permaneció quieto y valiente mientras ella le administraba la muestra. Memoricé la cara de mi hijo, pues no sabía cuándo lo volvería a ver. Parecidos a los míos, sus ojos eran marrón oscuro con destellos dorados.
Tenía una pequeña cicatriz en la barbilla por haberse caído de la bicicleta a los 5 años. Quería abrazarlo, estrecharlo entre mis brazos y no soltarlo jamás, pero me quedé con las manos cruzadas sobre el regazo. El técnico marcó todos los tubos con números y códigos de barras después de Leo. Leo me preguntó en voz baja si debía decir algo después de que Marcus le dijera que podían irse. Marcus asintió a pesar de la incomodidad. Leo me dijo que olía a su madre, lo cual lo confundió. Marcus lo dejó salir antes de que pudiera responder. Pasaron otros 20 minutos mientras esperaba a Ana. En la sala de espera nos abrazamos mucho después de que llegara. Sus ojos seguían igual a pesar de su aspecto más viejo y delgado. Después de tomar la muestra de Ana, el técnico dijo que los resultados tardarían 12 días con el rápido procesamiento de Nadia. Cuando me di cuenta de que la ciencia establecería que yo era la madre de Leo y que nunca perecí en esa celda, 12 días me parecieron una eternidad. Los 12 días en el motel los pasé viendo mala televisión y tratando de no impacientarme. La inspectora Lucía Caruso me llamó el 7º día con los resultados de la investigación. Dijo que las cámaras de vigilancia de la prisión me mostraban con vida y deambulando por mi unidad en la supuesta fecha de mi fallecimiento. Me filmaron en la sala de estar, el comedor y la celda. También entrevistó a varias mujeres de mi unidad, quienes afirmaron que estaba viva y bien esa semana. Varias personas dijeron haberme visto y haber hablado conmigo el día que el certificado de defunción indicaba que me suicidé. Lucía parecía más seria al continuar. 4 días antes de mi supuesto fallecimiento, encontró a Greta Holm, una reclusa que murió de un ataque al corazón u otro problema médico. Como Greta no tenía familia, sus restos fueron entregados al condado para su entierro en el cementerio de la prisión para presos solteros. Lo preocupante es que la muerte de Greta y mi muerte simulada fueron demasiado cercanas como para ser una coincidencia. Lucía sospechaba que los registros de la cárcel podrían haberme identificado erróneamente como fallecido y enterrado a Greta con mi nombre. Pensar en una mujer desafortunada enterrada en una tumba con mi nombre en la lápida me daba náuseas. Si Marta y Tomás Varga robaban correo, mi Lucía explicó su teoría. El resentimiento de hace 10 meses podría haberlos descubierto. El asesinato de Greta podría haberles dado una oportunidad. Al declararme muerta en el sistema, podrían desestimar mis preocupaciones como errores administrativos. Marcus dejó de preguntar por las cartas perdidas después de mi muerte. Seguiría en esta pesadilla burocrática después de mi liberación. Toda la teoría tenía una lógica terrible y me daban ganas de vomitar. Me declararon muerta y enterraron a otra persona bajo mi nombre para ocultar el robo de correo y otras actividades dudosas. Marcus dejó de contactar con la prisión para preguntar por qué su esposa no había respondido. Los reclusos muertos no presentan quejas, así que las mías serían desestimadas. Le pregunté a la inspectora Lucía Caruso sobre el destino de Marta y Tomás Vargas si esta idea se confirma. Falsificar registros oficiales, fraude postal y violaciones de derechos civiles podría resultar en cargos federales, añadió. La administración de la cárcel podría ser responsable por no detectar un error de sistema tan grave. Los agentes federales podrían investigar. Algunos podrían perder su empleo. Podría haber demandas. Lucía dijo que tenía un buen caso, pero necesitaba más pruebas para presentar cargos. Buscó la documentación del traslado del cuerpo de Greta Holmes y entrevistó a más trabajadores de la sala de correo. Señaló que las investigaciones toman tiempo, pero estaban progresando. Le di las gracias y colgué. Indignado de que alguien dañara mi vida para encubrir sus crímenes, afirmé que alguien con autoridad creía mi historia e intentaba demostrarla. 7 días antes del juicio, Nadia Keller contactó con mi habitación de motel a las 8 a.m., cuando llegaron los resultados de ADN del laboratorio estatal. Leyó las cifras por teléfono. Había un 99,96% de probabilidades de que yo fuera la madre biológica de Leo. El ADN de mi hermana probaba nuestra relación. Mi identificación era clara para el laboratorio. Nadia dijo que presentaría los resultados al tribunal en 1 hora y que enviaría copias al abogado de Marcus y al fiscal del estado. Después de colgar, me quedé mirando la confirmación impresa por correo electrónico que envió al centro de negocios de la planta baja, en la cama del motel. La ciencia confirmó mis sospechas, pero ver esas estadísticas las confirmó. Mi teléfono volvió a sonar 2 horas después. La pantalla mostraba el nombre de Marcus. Respondí y lo hizo sollozar antes de hablar. No dejaba de disculparse, afirmando que no podía creer que hubiera enterrado a alguien más mientras yo vivía. Se le quebró la voz porque quería volver a vernos para hablar sobre contarle la verdad a Leo. Acepté de inmediato. Quedamos en la misma cafetería a la mañana siguiente. Como Marcus finalmente me creyó, caminé de un lado a otro por la habitación del motel todo el día, pensando si volvería a verlo. Fui a la cafetería temprano a la mañana siguiente y me senté en la misma mesa. Marcus llegó 10 minutos después con un sobre manila. Su aspecto sugería que había dormido poco. Sentado frente a mí, deslizó el sobre. Las imágenes eran de la fiesta del 8º cumpleaños de Leo, 4 meses antes, que me perdí porque todos creían que estaba muerta. Revisé las imágenes una por una. Leo con una capa de superhéroe, soplando las velas del pastel de Batman, abriendo los regalos de Sofía en nuestra sala. Quería gritar al ver la cara de mi hijo en esos momentos en que debería haber estado allí.
Marcus empezó a hablar después de verme mirar las imágenes. Dijo que Sofía estaba luchando por aceptar mi existencia. Pensó que me había ido para siempre y formó una familia con él. Estaba embarazada de 8 meses y estaba preocupada por mi regreso a casa, su matrimonio y su hijo. Entendí por qué se sentía así, pero eso no cambió mis necesidades. Le dije a Marcus que no quería dañar a su nueva familia, pero que no abandonaría la vida de Leo. Leo merecía conocer a su verdadera madre, así que teníamos que encontrar una manera de vivir juntos, aunque fuera caótico e incómodo. Marcus asintió y propuso visitas supervisadas cuando el tribunal confirmara mi identidad. Eso le permitiría a Leo adaptarse gradualmente en lugar de golpe. No era lo que yo quería. Quería abrazar a mi hijo para siempre, pero acepté, ya que presionar demasiado y demasiado rápido podría lesionar a Leo. La audiencia judicial fue el martes por la mañana. A las 9 a.m., nadie me recibió fuera del juzgado. Después del control de seguridad, esperamos nuestro caso en un pasillo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que imaginábamos. El juez se sentó en un escritorio alto de madera. Un fiscal del estado se sentó en una mesa. Nadia y yo nos sentamos juntas. Mi hermana llegó volando y se sentó en la galería detrás de nosotras. Nadia se puso de pie y presentó nuestras pruebas. Los resultados de ADN mostraban un 99,96% de certeza de que yo era la madre de Leo. Las imágenes de vigilancia de la prisión me mostraban viva y moviéndome en la fecha en que supuestamente morí. El expediente de la funeraria Franz Mayer mostraba el transporte del cuerpo sellado y el proceso de identificación irregular. Las conclusiones de la investigación de Lucía Caruso sobre Marta Varga y el sospechoso momento en que todo ocurrió. El testimonio de mi hermana sobre nuestra familia. El fiscal del Estado se puso de pie cuando Nadia concluyó. Él afirmó que el Estado aceptaba los hechos y accedió a restaurar mi identificación inmediatamente. La jueza inspeccionó los documentos de su escritorio. Me hizo ponerme de pie y decir mi nombre para que constara en actas. ¡Elena Moreau!, grité en la sala. La jueza emitió su orden inmediatamente. Dijo que estaba viva y que todas las agencias estatales debían cambiar sus registros inmediatamente porque el certificado de defunción era erróneo. Ordenó visitas supervisadas con Leo mientras se programaba una evaluación completa de custodia. Me sentí extraña al salir de los tribunales con documentación formal de mi existencia. En las escaleras de la entrada, Nadia Keller me abrazó después de semanas de tratamiento fantasma. Dijo que esto era solo el comienzo. Teníamos que buscar la rendición de cuentas y obtener la custodia permanente. Sin embargo, estaba viva de nuevo y legalmente era la madre de Leo Lindholm. He terminado por hoy. Siempre intento darte más que una historia. Si te dio una idea o claridad, funcionó. Los hallazgos de la investigación de Lucía Caruso sobre Marta Varga y el sospechoso momento en que todo ocurrió. El testimonio de mi hermana sobre nuestra familia. El fiscal se puso de pie cuando Nadia concluyó. Afirmó que el Estado aceptaba los hechos y accedió a restaurar mi identificación de inmediato. La jueza inspeccionó los documentos de su escritorio. Me hizo ponerme de pie y decir mi nombre para que constara en acta. ¡Elena Moreau!, grité en el tribunal. La jueza emitió su orden de inmediato. Dijo que estaba viva y que todas las agencias estatales debían cambiar sus registros de inmediato porque el certificado de defunción era erróneo. Ordenó visitas supervisadas con Leo mientras se programaba una evaluación completa de custodia. Me sentí extraña al salir del juzgado con documentación formal de mi existencia. En la escalera de entrada, Nadia Keller me abrazó después de semanas de tratamiento fantasma. Dijo que esto era solo el comienzo. Teníamos que buscar la rendición de cuentas y obtener la custodia permanente. Sin embargo, estaba viva de nuevo, y legalmente era la madre de Leo Lindholm. He terminado por hoy. Siempre intento contarles más que una historia. Si les dio una idea o les aclaró el asunto, funcionó. Los hallazgos de la investigación de Lucía Caruso sobre Marta Varga y el sospechoso momento en que todo ocurrió. El testimonio de mi hermana sobre nuestra familia. El fiscal se puso de pie cuando Nadia concluyó. Afirmó que el Estado aceptaba los hechos y accedió a restaurar mi identificación de inmediato. La jueza inspeccionó los documentos de su escritorio. Me hizo ponerme de pie y decir mi nombre para que constara en acta. ¡Elena Moreau!, grité en el tribunal. La jueza emitió su orden de inmediato. Dijo que estaba viva y que todas las agencias estatales debían cambiar sus registros de inmediato porque el certificado de defunción era erróneo. Ordenó visitas supervisadas con Leo mientras se programaba una evaluación completa de custodia. Me sentí extraña al salir del juzgado con documentación formal de mi existencia. En la escalera de entrada,
Nadia Keller me abrazó después de semanas de tratamiento fantasma. Dijo que esto era solo el comienzo. Teníamos que buscar la rendición de cuentas y obtener la custodia permanente. Sin embargo, estaba viva de nuevo y legalmente era la madre de Leo Lindholm. He terminado por hoy. Siempre intento contarles más que una historia. Si les dio una idea o les aclaró el asunto, funcionó.